Les invito a abrir sus Biblias siempre en la segunda carta a los Corintios. Y hermanos, cuando observamos el texto, nos está hablando mucho acerca de la ayuda que podemos y debemos prestar a otros hermanos. Ayuda en el sentido material. Pablo está hablando de una recolección que él hace para los hermanos que están en situación difícil en Jerusalén. Y siempre recuerdo que de esto se trata el capítulo 8 y el capítulo 9. Es importante recordarlo porque a veces han usado mucho estos pasajes para otro tipo de cosas. No se está hablando, por ejemplo, de la ofrenda que usted puede dar para el sustento de la iglesia. Ni siquiera Pablo está pidiendo ofrenda para sustentar su ministerio. Y de hecho a los Corintios, hasta en la primera carta, les dice directamente que él no pide para él. Entonces no se está hablando acá de esa ofrenda. Aún Pablo en Filipenses habla de que los macedonios, los de Filipos, le dan a él, y ahí podríamos decir, bueno, eso sí se trata de la ofrenda hacia la iglesia o la ofrenda al ministerio, pero acá no. Está hablando de la ofrenda que usted puede dar a otro hermano en un tiempo de necesidad. También hay que recordar que en Tesalónica habían algunos hermanos ya que eran bondadosos, los que estaban en la iglesia. Decían, bueno, entonces vivamos de la bondad de los hermanos. Y entonces se aprovechaban de la bondad y vivían de ello. Y acá en Tesalonicenses se habla también de que el que no trabaje, que no coma. ¿Verdad? Es importante observar las escrituras y los temas relacionados al tema que estamos viendo, porque, como les digo, hay algunas iglesias que han utilizado esto para pedir dinero, y no está hablando de ese tipo de colecta. No está hablando de que a uno que es perezoso o que es holgazán, la iglesia tenga que mantener su pereza. ¿Verdad? Es importante observar también esa situación en Tesalónica. Y sobre todo, algo importantísimo es de que el marco en que se da cualquier ofrenda, y podríamos ampliarlo a cualquier ofrenda, pero esta en especial, debe ser el marco del amor. Es el fruto del Espíritu, que es amor, el que nos lleva, nos mueve a ayudar a nuestros hermanos en un tiempo de necesidad. Y sin amor, hermanos, esta situación no tiene cabida. Sin amor no puede dar mucho, y Pablo lo ha dicho en 1 Corintios 13, que es el amor que nos mueve. Una actitud en ese sentido es el fruto del Espíritu y lo que nos lleva a ayudar a otra persona en un tiempo de necesidad. Es eso. Si no hay esa situación, entonces es de balde, no sirve de nada.
Aunque puede sacar usted de la necesidad a otra persona, pero a usted no le sirve de nada si no es con amor. Y amor, hermanos, el amor que da el Espíritu Santo, el amor de Dios, no algunas ideas que tenemos de amor que no son bíblicas, pero el mundo tiene su idea de amor. Y no es de ese amor que se está hablando de el amor que es fruto del Espíritu. Así que ese marco es sumamente importante. También debemos de observar que nunca se habla de que seamos malos administradores. Aún el texto en su contexto nos habla que los hermanos de Macedonia, que no era una ciudad tan pudiente como Corinto, ¿verdad? Los de Macedonia, Filipos, esos hermanos de Tesalónica que eran muy dadivosos, se esforzaban, incluso se limitaban, se esforzaban para poder brindar apoyo a los hermanos en Jerusalén. Y no es un llamado a la mala administración de sus bienes. Y es importante recordar ese marco que el mismo texto nos enseña, pero debemos de tenerlo muy en mente al leer cada versículo que vamos a leer. Que no es ser un mal administrador, debemos de administrar bien nuestros recursos, pero dar sin apego. A veces nos cuesta mucho en cierto estilo de vida que llevamos hacer recortes. Aun cuando viene algún problema económico y tenemos que hacer recortes para nuestra propia vida, es un problema. Pero si aún eso nos dice, usted haga un recorte para ayudar a otro, es muchísimo más difícil. Y los hermanos en Macedonia aún se limitaban aún más para poder ayudar a los hermanos en Jerusalén. Y sobre todo cuando lleguemos al capítulo 9, vamos a observar ahí el versículo 6 que dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Entonces, ¿para qué es esto? Para hacer la iglesia un negocio. Usted dé ofrendas porque así está sembrando generosamente y Dios le va a devolver, no sé con qué tasa de interés, pero le va a devolver a usted más y más. Y entonces la gente no lo hace por amor. A Dios no lo hace por amor, sino por codicia. Creen que la iglesia es un centro de inversión. Y hermanos, todas estas situaciones debemos de tenerlas muy en cuenta para tener una idea clara de qué se va a tratar acá. El contexto en la primera carta a los Corintios, ya en el capítulo 16, les recuerdo que nos dice de que el versículo 3, que cuando llegue a vosotros, que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y de eso se está hablando acá, ¿verdad? Entonces, que recojan cada domingo para que cuando Él llegue no haya aún colecta para los hermanos que tienen necesidad. Bueno, este es el contexto y nos quedamos, vimos un poco acerca del ejemplo de Cristo en el versículo 9, porque era importante observar que Cristo mismo es un ejemplo en esa dádiva. Sin embargo, los invito a regresar al versículo 8 y antes de eso, oremos para pedir la iluminación de nuestro Señor.
Te alabamos, Padre Celestial, y Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu ilumine siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que pueda transformar, Señor, nuestra vida y que podamos llevar con actos visibles lo que la Escritura acá nos enseña. Señor, te pedimos que tú nos hagas comprender y, Señor, que tu voluntad se vea reflejada en nuestras vidas cada día más y más, que podamos alabarte con nuestras acciones, con nuestros actos de amor, Señor, para otros hermanos. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice el versículo 8, no como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Y veamos, no hablo como quien manda. Pablo, hermanos, se presenta como apóstol de Jesucristo. Y cuando vimos eso, estaba hablando de la autoridad apostólica que él tenía. Tenía autoridad para corregir doctrina, y en la primera carta corrigió doctrina, corrigió algunas prácticas malas que tenía la iglesia. Pero acá, aunque está investido de autoridad, lo que nos dice es de que no los está obligando. Nos ha estado en los versículos pasados que Él no es el Señor de su fe, sino es Dios. Y acá no está para obligarlos. ¿Y por qué? Porque la fe en general, hermanos, no es un acto de obligación, sino un acto de amor. Aún con el lenguaje fuerte que Pablo ha tenido en las dos cartas, y sobre todo en la primera carta, la fe es un acto de amor. Pero les enseña cómo es de que deben demostrar ese amor para que lo puedan practicar. Pero no es una obligación. Y dice, sino para poner a prueba. No les habla para obligar, sino para exhortar el cambio y que se muestre ese cambio. Poner a prueba. No es que va a poner una adversidad Pablo en la iglesia, sino que con una actitud de examen, sus acciones van a ser revisadas, van a ser observadas. Esa es la idea de poner a prueba. Que se observen sus acciones por medio de la diligencia de otros. ¿Y cuáles son ese poner a prueba? Dice ahí, van a haber dos situaciones para que sean observables sus actos en la fe. La primera va a ser la diligencia hacia otros y el amor sincero. Acá debemos de recordar que el tema es la ayuda material para otros, pero en general la vida cristiana, una vida cristiana que es de servicio, también debe de ser valorado en ese sentido. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana? Con diligencia, con amor sincero. Está hablando de la ayuda material, pero nuestra vida en general debe de observarse con estas dos cualidades. Nuestra vida cristiana. Diligencia, con rapidez. La rapidez con que se hacen las cosas. No estar dormidos ni pasmados, sino rápido. Se hacen las cosas bien. A veces
en muchas situaciones como que nos tienen que llevar empujando, porque si no, no hacemos las cosas. Y es la diligencia que nace de nuestro propio ser, porque el Espíritu Santo obra en nosotros que debemos de hacer las cosas. A veces la vida cristiana, hermanos, es de esfuerzo, de esmero, de entusiasmo en el servicio. Y eso se ve reflejado en la forma en que ellos iban a dar. Pero muchas veces nuestra vida cristiana oímos: hermanos, la iglesia tiene necesidad de algo. Ay, voy a ver si oro un día de estos para que Dios supla su necesidad. Y no lo hacen. En vez de decir, con entusiasmo, con esfuerzo, hermano, aquí estoy para cubrir esa necesidad, gracias a Dios. Eso es lo que nos habla con diligencia. Pero a veces también nos cuesta y debemos de tener ese cambio de actitud. Que cubrir con diligencia la necesidad de otros. Y dice también la sinceridad de vuestro amor. Y ese es el marco de la vida cristiana. Les recuerdo lo que dice 1 Corintios 13:3. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Si doy todo mi dinero y no tengo amor, de nada me sirve. Yo me imagino a aquel joven rico que él tenía muchas posesiones, pero la actitud en que tenía su vida religiosa de todo eso ya lo he hecho, por fariseo, por legalista. ¿Qué hubiera pasado si él da todo su dinero a los pobres sin amor, sino por esa religiosidad farisaica? De nada le sirve. Y sin embargo, cuando vemos en las Escrituras, hay muchos hermanos que tenían la posibilidad de dar y lo hacían con amor. No por obligación, hasta nacía de ellos el dar. Estaba muy famoso el caso de Bernabé, que ni se llamaba así, sino le pusieron por el amor que él demostraba hacia los hermanos, el dar. Pero lo hacía en el marco del amor. Y nos dice, ese amor es sincero, la sinceridad del amor vuestro. El amor sincero, legítimo, verdadero. En este sentido, puede haber cosas que se hagan y no deben de ser con obligación, sino que nace el amor. Pero ese amor también, hermanos, son acciones. Siempre les digo, el amor no es una cuestión abstracta. A ver, hoy tengo el pensamiento abstracto que voy a amar a una persona. Ni siquiera sabe a quién. Pero hoy voy a amar a una persona. El amor tiene un objeto del amor, un objetivo. Tiene acciones. No solo digo, cómo te amo, pero no te demuestro el amor. A veces en las relaciones interpersonales, hablar y dar palabras es una manera de demostrar el amor. Es una manera, pero
en general se muestran con acciones también. Esas palabras van acompañadas de acciones. Acciones que pueden ser de servicio, y en el caso que estamos viendo acá es la acción de dar y poder ayudar en las necesidades de los hermanos en Jerusalén. Pero son acciones. Por eso es muy difícil a veces ideas que un cristiano se separe del mundo, que se encierre en su cuarto y viva una vida monástica. ¿Qué acción hacia las demás personas puede tener en una especie de monasterio? Pero hay acciones y una cosa importante es de que los hermanos en Corinto conocen la necesidad de los hermanos en Jerusalén, la conocen y por eso actúan. Tampoco a veces hay personas que dicen, es que a mí no me dan amor, pero no conocemos las necesidades tampoco. Hay una comunicación y en ese marco es de que pueden haber acciones. Entonces debe de haber conocimiento y debe de haber un accionar en nuestra vida. Dice, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y vimos un poco de este pasaje en nuestro estudio anterior. Y el ejemplo de Jesús es que Él, dejando su trono de gloria, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por amor hacia nosotros. De eso está hablando acá, del estado que se encontraba Jesús. Dejó su trono, como dice Filipenses capítulo 2, y se humilló tomando forma de esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso como un servicio hacia nosotros. No tenía necesidad Él, pero por amor hacia nosotros, aun cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por amor hacia nosotros, Él se humilló y tomó forma de siervo, dice la versión 60, y murió, y en la muerte más humillante que podía haber en la época. Pero también hay personas que hablan de que la vida de la pobreza de Jesús, la realidad es de que yo, como les dije la vez pasada, creo que es esta situación de dejar su trono, pero hubo también en la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, se observa ciertos elementos que nos indican pobreza. Por ejemplo, la ofrenda que presentó María en Lucas capítulo 2, 24, que era la ofrenda que presentaban los pobres, 2 tórtolas y 2 palominos. ¿Verdad? Al presentar a Jesús en el templo, ella tuvo que dar una ofrenda de 2 tórtolas y 2 palominos, que era la ofrenda que los pobres daban cuando no alcanzaban a dar ovejas. Y la realidad es de que hay ciertos elementos de pobreza material también en la vida de Cristo, pero lo más importante es de que Él dejó su trono para la bendición nuestra. Donde éramos pobres, nuestras obras eran trapos de inmundicia, como dice Isaías, nos hizo herederos juntamente con Él para las riquezas en gloria.
no de cosas materiales, y como dice Pedro, primera de Pedro 4, sino de lo incorruptible, de lo incontaminado, de lo inmarcesible, de lo cual tenemos reservado en el cielo para nosotros. De eso nos hizo herederos. Pero en su pobreza fuimos enriquecidos para eso. Y hermanos, un contraste que debemos de tener acá. Si Jesús nos da lo más importante, esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ¿cómo es de que nosotros no podemos dar a nuestros hermanos también de lo material? De eso que es corruptible, de eso que puede ser contaminado, eso que es cambiante. De eso podemos ser partícipes entre hermanos. Porque si Jesús nos da lo más grande, lo mejor, lo demás tiene poco valor. Podemos ser copartícipes aún de las bendiciones materiales. Sin embargo, también hay iglesias que históricamente han exaltado la pobreza de Jesús, la pobreza material, como un estado espiritual elevado. Y voy a decir que Mateo 5 dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. Pero por muchos años la iglesia ha pensado que bienaventurados los pobres en materiales, y dice los pobres en espíritu. Por eso es que por mucho tiempo había ideas de torturar el cuerpo, abstenerse de las cosas materiales. Y eso no es así. De hecho, por el contrario, hermanos, nos está hablando el pasaje. El pasaje nos está hablando que había pobres en Jerusalén y que Pablo estaba haciendo una recolecta para ayudar a sacar de esa pobreza a los hermanos. Es que es importante porque también hay otras personas que se van a un extremo de decir que ser pobres es un estado espiritual elevado, que hay que abstenerse de situaciones. Y la realidad es de que ni la pobreza ni la riqueza son cosas centrales en la vida. La riqueza y la pobreza son cosas secundarias. Son cosas secundarias, si no es de que terciarias, o son cosas que tienen poca o nada influencia. Claro, en nuestra vida material aquí en el mundo nos hacen falta cierto tipo de cosas, pero la riqueza y la pobreza no es lo esencial en la vida cristiana. Pero, como les digo, sobre todo la Iglesia Católica durante muchos siglos, y aún tienen mucho de ese pensamiento de que el pobre es bueno por ser pobre y el pobre no es bueno por ser pobre. Eso es secundario. El rico es malo por ser rico. Eso es secundario. Si es bueno o malo, lo que determina es si ha puesto la fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Personas pobres se han salvado, personas ricas se han salvado, porque es algo secundario. Aún es muy conocido el pasaje en Filipenses 4:13, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué es lo que dice el 12? Sé vivir humildemente, tener en abundancia en todo, y en todo estoy enseñado, en todo, así estar saciado como tener hambre, así tener abundancia como padecer necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? La riqueza y la pobreza son cosas secundarias. Sin embargo, cuando vemos la situación es de que podemos ayudar a algunos hermanos a salir de situaciones difíciles. Bueno, dice el versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y dice, doy mi consejo, mi deseo, mi voluntad. Y hermanos, la realidad es de que todo maestro, todo pastor en las Escrituras tiene un deseo de que los oyentes puedan ser partícipes también de la bendición cristiana de los otros. Y Pablo está expresando ese deseo de cambio. Y es porque esto os conviene, esto es lo mejor para ustedes, esto es lo útil, lo bueno, lo provechoso para ustedes, hermanos. No es para el beneficio de Pablo, es para el beneficio de los hermanos en Corinto. La bendición de dar es algo que los hermanos en Corinto pueden recibir. La bendición de dar es algo que ellos pueden recibir. Es una bendición el dar. Recuerden que ayudar a un hermano es un privilegio, lo que habló en el versículo 4. Es un privilegio el poder ayudar. Y leo también parte del 10 y el 11, que comenzasteis no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y es por lo que vemos, es posible de que los hermanos hayan recogido ofrendas y hayan dejado de hacerlo. Y Pablo les anima a retomar ese privilegio de poder dar. Hermanos, muchas veces en el ministerio en general pueden haber penas, pueden haber tristezas y dejamos de hacer cosas para el Señor. Pero animemos y retomemos el servicio a Dios. Este punto es la ayuda económica, pero en general el servicio a Dios, la bendición de dar hacia otras personas, no solo lo material, sino el servicio. Si lo hemos dejado, retomémoslo, porque es una bendición poder hacerlo. Además, hermanos, otra vez citando Filipenses capítulo 2, ahora el versículo 13, lo que nos dice es que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. El querer como el hacer. Y a veces podemos preguntarnos, hermanos, ¿y si yo no siento esa necesidad? Si yo no quiero hacer nada, si Dios no pone a mí el querer como el hacer. Ahí no dice, tal vez Dios va a poner en usted el querer como el hacer. No, ahí dice, Dios pone el querer como el hacer. Si no escucha o no quiere hacer nada, es porque no está escuchando a Dios. No escucha o no quiere, tal vez, escuchar. Porque no está dudando el versículo si Dios lo va a poner a usted el querer o el hacer. Dios pone, se da por hecho. Ya si no lo queremos escuchar, ya es otra cosa. Pero, hermanos, en este sentido recordemos que
se debe hacer las cosas como fruto del Espíritu. Y por eso también es una bendición el poder hacer las cosas como el fruto del Espíritu. Y retomemos y animémonos. Si dejamos de hacer algo, animémonos, hermanos, a hacer las cosas. Yo sé que a veces hay dificultades, hay cansancio. Aún tenemos el ejemplo de Elías, que se estaba ahogando, decía: todo el mundo está contra mí, estoy solito. Son dificultades. Pero el Señor pone en nosotros el querer y el hacerlo. Y son acciones cristianas. Debemos de tener el compromiso de hacer esas acciones cristianas. Dice: llevad a cabo con urgencia, ya. No lo piensen mucho. Si ya lo querían, ¿por qué detienen la ayuda? Es importante ver eso. Con urgencia, llevada a cabo. No hay que pensarlo. Y es lo que nos dice Pablo. Otra vez esa diligencia de hacer las cosas ya. Que no se detengan. En cuanto a las ofrendas para los de Jerusalén, en general hagan conforme a lo que tengan. Si Dios les da mucho, la proporción puede ser mucho. Aún el esfuerzo era proporcional. Digamos, si hay quienes, por ejemplo, los macedonios, podían dar 7, no vamos a poner dimensional, 7, y se esforzaban y daban 9. Los macedonios, los hermanos en Corinto que tenían mayor holgura, mayor capacidad, podían dar tranquilamente 20, duplicar, casi triplicar tal vez lo de los macedonios, y con esfuerzo 30, porque van según la proporción. Y hermanos, nunca acá es mala administración. Háganlo conforme a lo que tengáis. Si ellos podían dar más, que dieran más. Pero nunca mala administración. No es de que el hermano tiene necesidad, yo me voy a endeudar para sacarlo de él de la necesidad. No es eso, no es eso, sino que ellos podían esforzarse aún más. Y dice el versículo 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y algo que debemos de tener bien claro es la disposición. Lo primero es la disposición. Es importante tener esa disposición, porque no es obligación. Y la disposición es lo que da el Señor. La disposición es de Dios y para Dios, pero no obligación. La disposición es de entregarnos a Dios, porque Él quiere que le demos a nuestros hermanos. Y de primero es para Dios. Ya lo hemos visto en los versículos anteriores. De primero es para Dios. Y si le damos a los hermanos es de primero a Dios, aunque los hermanos se beneficien de esta situación. Y repite la proporcionalidad. Acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. De tal manera que quien no tiene, no se le exige que dé, pero tiene esa voluntad dispuesta, aun cuando no tiene. Tiene esa voluntad de querer dar, pero no tiene. Y no se le va a ver lo que no tiene.
Es importante la proporcionalidad y Levítico es bastante claro con respecto a las ofrendas en ese punto que se daban en el templo. Hay personas que podían dar un becerro, una vaca era bastante caro. Otras personas podían dar una cabra, una oveja, y otras personas podían dar palominos, ¿verdad? O tórtolas, pichoncitos. Y es la proporcionalidad según la bendición que el Señor le ha dado. Recordemos que todo lo que tenemos es bendición de Dios y de lo que recibimos nosotros damos. Pero, por ejemplo, Levítico 5:7 dice, y si no tuviese lo suficiente para un cordero, no tiene para un cordero, es caro, traerá a Jehová en expiación por su pecado lo que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos. El uno para expiación y el otro para holocausto. Entonces, acá observamos que hay una voluntad de darle al Señor en esa situación por arrepentimiento en el pecado, pero es según lo que se tiene. En la economía, hermanos, hay personas que pueden más y deben de dar en su disposición según sus posibilidades. Y la situación aquí es de que no hay que estar comparando quién da más o quién da menos. Dios no juzga eso, pero Él sí ve la disposición de los corazones. Por eso la disposición es clave la disposición. Porque el Señor no está viendo, ay, Él dio 10, aquel dio 1, el otro dio 100. No, la disposición en dar. Por eso es que cuando el Señor vio a la viuda, dijo, ella sí dio todo porque dio todo su sustento. Tal vez en cantidad monetaria no era la gran cosa, pero los otros daban lo que les sobra. Y es Dios el que mira esa disposición según lo que tiene, no según lo que no tiene. Y dice el versículo 13, porque no digo esto para que no haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Los de Jerusalén no iban a volverse ricos por que los hermanos en Macedonia, en Corinto, en Galacia les mandaran una ofrenda. No iban a pasar de clase media a clase alta o de clase pobre a clase media por esa ofrenda. Y a veces una de las cosas que se puede observar en general en la cultura de aquel entonces es de que muchos maestros eran señalados de favoritismo. Probablemente a Pablo lo estén acusando de esta situación, ¿verdad? Que digan, ay, ¿por qué para los de Jerusalén y no para mí? A ellos sí y a mí no. Esa es una de las cosas que muy probablemente se dé acá. Y cuando habla Pablo de este versículo, que no haya para otros holgura y estrechez para vosotros, es decir, que no hay favoritismo en el pedido que él hace, ¿verdad? Y no debe de haber favoritismos. Hay personas que la iglesia les da ayuda y otras que no. Y entonces, ay, es injusto para mí porque no me dan a mí. La realidad es de que no está hablando de eso. De hecho, los hermanos ni tenían necesidad. Y la idea es de que no iban a aumentar su posibilidad económica acá.
También este versículo es muy importante para decirles que sean buenos administradores. Sean buenos administradores. La ofrenda también no debe causarles problemas. No deben de meterse en deudas para ayudar. Y por eso, hermanos, habla no es para estrechez de ellos. Ser buenos administradores. Por eso a veces cuando miro en el mundo la iglesia, iglesias evangélicas con casas de empeño. Usted no tiene dinero, venga a dar lo que tenga para que pueda dar una ofrenda. Eso no es así. Para estrechez de vosotros hay que ser buenos administradores. Y como dice el versículo 12, acepta según lo que tienen, no según lo que no tienen. Pero hay personas que llaman aún a la estrechez, a endeudarse para poder dar ofrenda. Hay que ser buenos administradores. Y nos dice, para vosotros estrechez, y el versículo 14, sino para que en este tiempo con igualdad de abundancia, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Y en este tiempo es una frase importante. Habla de la oportunidad, es algo ocasional. Es algo que lleva por lo menos un año, según lo que hemos visto, por lo menos un año. Sin embargo, si se reponían los hermanos o ya no era necesario, se terminaba la oportunidad. Hay una oportunidad, es una ocasión de ayudar. Y hermanos, hay cosas en nuestra vida que se nos presentan, ocasiones que tenemos y que ya no vuelven. Aprovechémoslas para servir a Dios. Hay ocasiones que ya no van a regresar. Aprovechémoslas para servir a Dios. Porque si no, vamos a perder la ocasión. Y en este caso, los hermanos tenían la ocasión y la oportunidad de mandarles algo material a quienes estaban en Jerusalén. Y esa es la idea. En esta ocasión pueden hacerlo, háganlo. Y dice, con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Y para que haya igualdad, dice, es interesante esa situación de la abundancia de ellos supla la vuestra. La abundancia de ellos, ¿qué abundancia? Si material no podía ser, le estaban mandando dinero para que salieran un poco de la situación en que estaban. Y entonces tenemos un problema con la abundancia de los hermanos en Jerusalén. Hay algunos hermanos que interpretan como que ahora los corintios están en un tiempo en que pueden dar, pero va a llegar un tiempo en que tal vez los corintios tengan necesidad y los hermanos de Jerusalén suplan la necesidad de ellos. Entonces yo te doy porque si me pasa algo, ahí me regresas el darme. Voy a decir que me parece un poco, no me parece mucho esa interpretación, me parece bastante egoísta decirlo, aún con que yo respeto a muchos intérpretes que siguen esa posición. Recuerdo yo que hay un filósofo que era muy famoso por sus respuestas, Diógenes el cínico.
A Diógenes el Cínico le preguntaron una vez, ¿por qué al mendigo le dan dinero pero al filósofo no? ¿Por qué al mendigo le dan dinero solo por extender la mano y al filósofo, que era un maestro, no le daban dinero? Y la respuesta de Diógenes fue, es que tienen miedo a volverse ellos mendigos, porque jamás van a ser filósofos. Eso requiere esfuerzo. Y yo siento que ese tipo de respuestas es lo que está acá. Si yo le doy a alguien porque algún día voy a tener necesidad, hermanos, eso no es amor de Dios, eso es ser uno egoísta. Como les digo, yo respeto mucho esa situación, pero no me parece cristiano. Yo le doy a alguien, por si me pasa, tengo a quien irle a pedir. No, como les digo, no me parece esa explicación. Sin embargo, es bastante popular esa explicación y lo pueden encontrar en muchos comentarios y Biblias anotadas. Como les digo, a mí me parece una cuestión bastante egoísta, fuera del cristianismo. Decir que el fruto del Espíritu es amor, pero amor para que yo tenga algo a cambio. No me parece. Sin embargo, siempre hay que explicar lo interesante de la igualdad y de la abundancia que tenían los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los hermanos, a mi punto de vista, los hermanos en Corintio tenían abundancia material y tenían necesidad de hacer lo bueno con la bendición material que ellos tenían. Es una necesidad que uno tiene con las bendiciones de Dios, hacer lo bueno. Pero también los hebreos no tenían esa abundancia material. Por lo tanto, ellos podían ser bendecidos con lo que los corintios tenían. Entonces, se suple la necesidad de uno de recibir y la necesidad del otro en dar. Y es interesante porque muchas veces no tenemos en idea esa necesidad de dar, la necesidad de dar. Ellos en Jerusalén tenían la necesidad de recibir algo material, pero los corintios, que tenían mucho, tenían la necesidad de dar. Y es que cuando tenemos esa bendición material, debemos de tener una necesidad de dar. Y Pablo ilustra esta situación que hay en el versículo 15, citando Éxodo 16, 18. Dice el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y eso nos está citando lo que pasó en Éxodo 16, 18. Es el versículo 18, sin embargo voy a leer un poco el contexto, pues nos habla de las codornices. En el contexto, si ustedes se recuerdan, el pueblo de Israel se estaba quejando porque en el desierto no había que comer. Decían, regresémonos a Egipto porque ahí sí hay que comer. Y entonces el Señor les mandó el maná. Entonces en el versículo 13 dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una costra menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?
porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: Él es el pan que Jehová os da de comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, toméis cada uno para los que están en la tienda. Y los hijos de Israel hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró hasta que el que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje de ello para mañana. Mas no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces, Pablo ilustra esta situación del dar justamente con lo que vivió el pueblo de Israel con el maná. Hay que observar algunas cosas, y yo espero que tengan ahí Éxodo 16, porque cuando observamos ellos estaban en un punto muy difícil porque aun cuando llevaban ganado estaban en medio de un desierto, no tenían que comer, una situación muy difícil. Y Dios les proveyó a todos que comer. Cuando habla de gomer, hay algunas traducciones que hablan de 2 kilos de comida, aproximadamente. Entonces, el Señor les dio a todos suficiente para que comieran en el desierto, para que se sostuvieran en el desierto. Les dio todo lo necesario para que ellos pudieran sobrevivir. Y acá es algo de comer. También les dio sombra, les dio luz con la nube. Les dio todo para que sobrevivieran en el desierto. Y Dios le repartió la bendición y a nadie le faltó. Y cuando entraron a la tierra prometida, eso sí, les leo Josué 5:12, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra. Entraron a la tierra prometida y al día siguiente se acabó el maná. Tenían que trabajar la tierra para comer de ella, aún con la bendición de Dios. Pero en el desierto todos tenían que recoger. Lo que sí es de que no todos recogían por igual, algunos más y otros menos, pero Dios les daba a todos toda la bendición material. ¿Qué pasaba con el maná que comía, que no comían ni guardaban? Se hedía, criaba gusanos. Entonces no era de mantener el maná ahí. Yo recogí mucho para mí, entonces lo voy a almacenar en la tienda. No, criaba gusanos. Eso, el maná nos enseña mucho la dependencia que debía de tener el pueblo de Israel con Dios. Día a día ir a recoger, no acumular las cosas. Y claro, quizá había personas que ya estaban grandes o habían niños que no podían recoger y les daban en proporción para el sustento de esas personas. No acumulaban el maná, sino que daban. Y una situación acá que observamos, hubieron personas que recogieron más de lo que debían. ¿Y qué es lo que pasó? Que se pudrió las cosas, crió gusanos, se dio, y Moisés se enojó con ellos. Es importante observar el enojo de Moisés. ¿Por qué? Porque la reacción de Moisés a los que recogían más fue de enojo. No se describe algún castigo.
Y Moisés, hermanos, cuando subió al monte a Sinaí a ver los 10 mandamientos y regresó y encontró al pueblo en un desorden, no dijo, ay, solo me voy a enojar, no, agarró espada y mandó a matar a todos los que estaban ahí. Es importante ver y comparar las acciones de Moisés. Sin embargo, acá lo que vemos es que Moisés se enojó. ¿Por qué? Y si siguen leyendo, vemos en el 22 que los viernes recogían más para guardar para el sábado, y ahí sí no se hedía el maná. Bueno, ¿por qué es importante observar eso? Primero porque como ilustración Pablo nos deja acá muy claro de que Dios nos provee de lo material a todos y podemos ayudar con las cosas materiales que el Señor nos ha dado a otros hermanos. Eso es lo que está haciendo aquí. Los corintios tenían que les mande a Jerusalén. Y todo en el marco del amor. Recordemos que ese es el marco que debemos de observar. ¿Por qué? Porque quienes leen sin ese marco, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos, se convierten en muchas situaciones que no tienen que ver con la cristiandad. Les recuerdo lo que dice 1 Corintios 3:13, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Pero esta situación de la igualdad va en amor, que podamos dar y compartir las cosas materiales con otros. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con personas como historias como Robin Hood? Y permítanme poner el ejemplo. Robin Hood, aquel que le roba a los ricos para dárselo a los pobres. Ese sí es bueno porque reparte la riqueza entre muchas personas. Y entonces podemos leer, el que recogió mucho no tuvo más. Ahora, hermanos, Robin Hood era un ladrón. Era un ladrón. No tenemos que poner como héroe a un criminal. O somos de la idea maquiavélica que el fin justifica los medios. Eso es cristiano. El fin justifica los medios. Yo puedo pecar para un bien mayor. No es así. Y si hay un hermano que tiene dinero, pero no da a los pobres, ¿qué hacemos? Nos organizamos todos como iglesia, le vamos a dar una golpiza y le quitamos el dinero para que repartirlo a los pobres. ¿Eso es lo que Pablo está haciendo aquí? No. Es en el marco del amor. Pongo estos dos ejemplos, hermanos, porque muchas veces al ver algunas situaciones hay algunos cristianos que quieren obligar a otros a vivir a lo que ellos consideran que es la cristiandad, al estilo de Pablo. Pablo, se recuerdan, antes de convertirse, perseguía a los cristianos. ¿Y por qué lo hacía? Porque Pablo era fariseo de fariseos. Él decía, hay que portarse bien, honrar a Dios, y estos no los están honrando. A la cárcel. En el marco del amor, del cristianismo, no puede ocurrir esto. Pero como hay cristianos que quieren hacer esto, hasta hay
personas revolucionarias, personas que quieren por medio de la política, y ya que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, decir, vamos a ponerles impuestos a los ricos para dárselo a los pobres. Porque imponiendo, como es legal, entonces sí es bueno. La pregunta es, ¿eso es cristiano? Como es legal, ¿es cristiano? No. Ahora, yo no estoy diciendo que no paguen sus impuestos, el Señor Jesús pagó sus impuestos. Pero decir que yo como cristiano voy a apoyar que le quiten a los ricos por obligación para dárselos a los pobres, eso no tiene nada de cristianismo. Es más, voy a decir que hasta la forma histórica que se ha visto esos tipos de movimiento es solo generador de pobreza. Y hay que estudiar un poquito la historia, pero cristiano no lo es. El gobierno siempre está para dar justicia retributiva, castigar al que ha cometido un delito, pero no a imponerse. Y yo creo que muchas de las situaciones que tenemos como cristianos también es observar el mundo y actuar como cristianos, ¿verdad? Pero hay personas que creen que la cristiandad es de que el gobierno venga a repartir las cosas, que el gobierno nos obligue a vivir una vida moralmente adecuada. No es la función del gobierno. Y todos, hermanos, se debe de hacer en el marco del amor. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra situación, otra ideología, otra cosmovisión o cosmogonía. Si doy todo mi dinero a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Sin embargo, como en nosotros mora el Espíritu Santo y debemos de dar el fruto del Espíritu, que es amor, debemos ser diligentes en actuar en amor. Diligentes, no pasmados, no adormitados, sino diligentes, con rapidez, con eficacia, hacer las cosas. En el amor sincero, en el amor sincero. Recordando que es a Dios a quien servimos, aunque nuestros hermanos se beneficien de nuestro servicio. Y en el caso que está hablando acá, no es, y les recuerdo, no es de dar dinero a la iglesia para el sostenimiento, aunque puede haber otros versículos. No es de darle dinero al pastor, a un misionero, aunque hay otros versículos en la Biblia. No es de darle, por ejemplo, a las viudas o a los huérfanos de la iglesia, y eso también está en la Biblia. Eso también está en la Biblia, pero no es lo que está tratando acá. Sino que ayudar a nuestros hermanos que pasan por necesidades, sin meternos en problemas económicos, siendo buenos administradores y tampoco no sosteniendo la pereza o la falta de trabajo, también el extremo que se puede dar en esa situación. Pero si miramos a un hermano con necesidad, demos según nuestras posibilidades a ese hermano. De eso se está hablando aquí. Señor, te alabamos y pedimos tu bendición en esto que hemos estudiado, que podamos tener, Señor, y sentir esa necesidad de dar para ayudar a otras personas, no porque nosotros querramos que
tú nos devuelvas algo, sino por el amor que podemos tener. Porque Señor, tú nos has mandado a que nos amemos los unos a los otros y podamos demostrar ese amor mediante acciones muy concretas. Señor, te pedimos tu bendición y te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado. Sabemos que son innumerables, que día a día, Señor, son nuevas. Y Señor, así como tú nos das un ejemplo de ser bendición para otros, nos das un ejemplo. Tu Hijo Jesús nos cedió a sí mismo para bendición nuestra. Nosotros podamos compartir también de las bendiciones que tú nos das. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.